Buenos días. El día de hoy, nuestras compañeras Ivonne Hernández, Cindy Velázquez, Salma Galvis, Jaiser Caballero y quienes habla, Jaime Tirado, estaremos socializando nuestra línea de tiempo referente a la escuela de Palo Alto. Cabe aclarar que este es un tema de suma importancia, ya que es una de las escuelas que le da valor y resistencia a lo que hoy conocemos como la teoría sistémica o la terapia familiar. ¿Sí? Ahora damos paso a nuestra compañera Ivonne Hernández que nos iniciará en nuestra línea de tiempo. Vale, muchas gracias. Para empezar hablando de nuestra línea de tiempo, podemos remontarnos a lo que es 1904, que es cuando nace Gregory Bateson, y ya para 1926 él logra publicar su primer trabajo sobre genética junto a su padre. A lo largo de 1936 ocurrieron varios acontecimientos en su vida, como la publicación de su nuevo libro llamado Neighbor, que trata más que todo sobre una experiencia que tuvo con la tribu Latmul de Nueva Guinea, y también se casa con la famosa antropóloga Margaret Mead, con la cual realiza importantes estudios sobre la familia, y también acuñan el término de simetría para aplicarlo a la interacción familiar. Y por último se desplaza a Bali ya para donde logran notar un patrón repetitivo de comunicación incongruente que se da entre las familias de las personas que presentan esquizofrenia. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, continuando con lo que decía nuestra compañera, nos vamos al año 1942. En el año 1942, el universo conceptual de Bateson se expandió enormemente en la participación de las conferencias Mason. Estas conferencias estuvieron dirigidas por Molotov y estas conferencias fueron un conjunto de reuniones académicas de diversas disciplinas que fueron celebradas en Nueva York con el objetivo explicativo de estas conferencias era para promover o de cierta manera llegar a que la comunicación entre las disciplinas científicas se diera y a su vez restaurar la unidad de las ciencias, siendo esta un paso gigante para todos los conceptos y teorías que tenía Bateson en su momento. Luego, en 1948, ¿sí? Empezó el punto de partida del paradigma cognitivo en psicología. En ella se cuestionaba el viejo paradigma mecanista, era la única forma de causalidad en que la influencia física entraba entre estas y se hacía referencia a lo que se conocía como el mundo material. Y es por esto que actualmente se dio el paradigma cognitivo y empezó un debate, ya que el paradigma cognitivo se refiere objetivamente a cómo el conjunto o cómo el sujeto eh, elabora sus representaciones mentales y lo explica a través del procesamiento de la información, una idea muy contraria a lo que se daba en el pensamiento mecanista. Por esto, solo se dejaba ver el mundo material. Y el paradigma cognitivo habla de los procesamientos de la mente y de todas esas organizaciones mentales. Y es ahí donde abrimos paso a lo que es 1951. Bateson publica junto al psiquiatra Jürgen Grosch la obra llamada Comunicación, la matriz social de la psiquiatría. Ahí empezó a abordar lo que era la psiquiatría, perdón, y lo que eran las interacciones del ser humano. Y es aquí donde parte también algo muy importante que sucedió en 1952. Sellaron los cimientos para el proyecto de investigación sobre las pautas de la comunicación de la esquizofrenia. Esto convocó al equipo de Palo Alto para poder abordar estas patologías y todas estas interacciones que se dan en la comunicación. Y es aquí donde, de cierta manera, comienza a hacer contacto para lo que sería la escuela como tal. Bueno, ya cuando comienzan a dar ese contacto con la escuela como tal, Gregory ya se forma un equipo inicial en la escuela
quienes estos comienzan a estudiar en el papel de las paradojas de atracción de la comunicación, y es donde comienzan a planear la hipótesis de doble vínculo. La hipótesis de doble vínculo nos decía que era un dilema comunicativo donde el doble vínculo se basaba en que contradicción entre dos o más mensajes y que la persona no se decidía por ese mensaje. Por ejemplo, o que el mensaje no era claro. Lo teníamos como ejemplo de que una persona decía que que te quería, pero su comportamiento, su lenguaje corporal decía todo lo contrario. Ya en 1900, baja porfa, Salma. Ya, en 1909, Gregory continúa con el trabajo en el Instituto de Palo Alto y comienza a aplicar conceptos de la cibernética a personas con alcoholismo y esquizofrenia. Estos conceptos de cibernética los unió junto con la hipótesis de doble vínculo, donde decían que las personas con alcoholismo y esquizofrenia deberían de comenzar a conectar mucho más con la naturaleza para de forma de tener un equilibrio. Entonces, el concepto de cibernética lo que hacía era que nos decía que el equilibrio de la naturaleza debía de tenerla con las personas y que las personas deberían actuar junto con la naturaleza. Bueno, continuando con las colaboraciones que se presentaron en esta escuela, encontramos la fecha de 1962, que fue cuando Paul Wallace y Bateson se incorporaron se incorporaron y fue donde empezaron directamente a investigar acerca de la esquizofrenia y diversas patologías que estaban directamente relacionadas con la comunicación. Que estaban relacionadas directamente con la comunicación, y ya después de mucho trabajo terminaron por elaborar una teoría de la comunicación interpersonal que tuvo gran relevancia en los años 60 y 70, pero donde más alcanzó popularidad fue en los años 70, que fue, que se podría decir como que fueron sus mayores aportes. Luego nos encontramos con la fecha de 1966, que fue cuando se inició el estudio de la posibilidad que existía de abreviar los tratamientos y de que el terapeuta fuera lo más operativo en lo pragmático. Es decir, que fuera un poco más dinámico o didáctico y que fuera más rápido encontrando así respuestas y soluciones para que de esta forma fuera más rápido solucionar los problemas que presentaban los seres humanos en ese momento. Luego nos encontramos con el año 1967, específicamente en enero, donde fue que se creó el Centro de Terapia Breve de Mental Research Institute, donde su particular enfoque se caracterizaba por centralizar y determinar cuál era el problema para trazar una estrategia de resolución, es decir, una solución más adecuada a los problemas. Luego nos encontramos con 1969, donde Paul Waslavic y dos colegas, que son Jackson y Beatin, publicaron el Human Communication en 1969, donde se crean las bases de su construccionismo sistemático, el cual abarca la comunicación y cómo se percibe la realidad. Paul, en su vida, escribió muchos libros, donde los más conocidos han sido traducidos al español y entre ellos se encuentra la teoría de la comunicación, el cambio, el lenguaje del cambio y la libertad inventada.